Mi nombre es Andrés Beltrán, y lo que voy a contarles no es una historia que leí en un libro, sino un testimonio grabado en mi memoria con el fuego de lo imposible. Juro, ante Dios y ante ustedes, que cada palabra que compartiré es la verdad tal como la vivieron mis ojos. Ocurrió hace 3 años, en las afueras de Kandahar, Afganistán, un lugar donde la fe es un susurro y la esperanza un acto de valentía. Formaba parte de una pequeña misión humanitaria, un grupo de almas dedicadas a llevar consuelo y apoyo a las comunidades cristianas que se veían obligadas a vivir su devoción en el más profundo secreto. Nuestro juramento era de servicio, pero también de silencio, un pacto sagrado para proteger a aquellos cuya única ofensa era creer en un Dios diferente, en una tierra que no perdona la disidencia. Aquel amanecer, como tantos otros. El aire era una mezcla de frío seco y un miedo latente que se adhería a la piel como el polvo fino del desierto. Recuerdo el cielo, un lienzo pálido que apenas comenzaba a teñirse con los primeros colores del día, y el silencio, un silencio que no era de paz, sino de espera. Cada mañana, ese silencio se llenaba con la certeza de que cualquier ruido fuera de lo común podía ser el presagio de una desgracia. Nuestra labor consistía en ser invisibles, en movernos entre las sombras de una sociedad que nos observaba con desconfianza. El olor a tierra y a especias lejanas se mezclaba con la tensión constante, creando una atmósfera en la que cada gesto, cada mirada, tenía un peso inmenso. Vivíamos en un equilibrio frágil, conscientes de que un solo paso en falso podría derrumbarlo todo. Pero esa madrugada en particular, el aire se sentía distinto, más denso, como si cargara con el peso de algo inminente. El murmullo casi imperceptible de las oraciones matutinas, que solía ser la banda sonora de nuestro despertar, fue brutalmente interrumpido. No fue un estruendo, sino algo más siniestro. El sonido metálico y rítmico de botas militares sobre la tierra endurecida, seguido por el eco de un grito autoritario que rasgó la quietud. El corazón se me detuvo por un instante. Ese era el sonido que todos temíamos, la señal de que el enemigo había cruzado el umbral de nuestra precaria seguridad. Las puertas de las humildes moradas comenzaron a abrirse con violencia, y las sombras de los soldados del régimen se proyectaron, largas y amenazantes, contra las paredes de adobe, anunciando que la frágil paz de nuestra comunidad había llegado a su fin. Fue entonces cuando lo vi. Sacaron a rastras de su casa al pastor Reza Darwish, un anciano maestro cuya única arma eran las palabras de consuelo y las escrituras que enseñaba en secreto. Su cuerpo era frágil, pero su espíritu parecía inquebrantable. Mientras los soldados lo empujaban con rudeza, su rostro, en lugar de reflejar el terror que sentíamos todos nosotros, mostraba una calma insondable, una serenidad que parecía no pertenecer a este mundo. Sus ojos, profundos y llenos de una luz antigua, recorrieron las caras asustadas de su rebaño hasta que se encontraron con los míos. En ese instante, en esa fracción de segundo en que nuestras miradas se cruzaron, comprendí que no estábamos presenciando un simple arresto, sino algo mucho más grande, un evento que trascendería la lógica humana y nos pondría a prueba de una forma que jamás hubiéramos imaginado. Aquella conexión visual fue como un relámpago en la oscuridad. Supe, con una certeza que me heló la sangre, que lo que estaba comenzando no era un juicio dictado por hombres, sino el prólogo de una confrontación de fuerzas invisibles, un capítulo escrito por una mano divina. La tensión en el ambiente era tan palpable que se podía cortar. Un silencio denso y expectante se apoderó de todo. Y es justo en este punto, antes de que el primer rayo de sol toque la arena y selle nuestro destino, que siento la necesidad de hacer una pausa. Antes de continuar, quiero que te suscribas a este canal para que juntos podamos seguir explorando estas historias de fe. Y, si no es mucha molestia, dime desde qué ciudad me estás escuchando, para sentir que no estoy solo al revivir este recuerdo. Después de aquel breve instante de conexión, el mundo pareció reanudar su marcha, pero a una velocidad diferente, más lenta y deliberada. El pastor Reza ya no era un prisionero, sino el centro de un universo que se había detenido a observarlo. Los soldados lo rodearon,
Sus armas eran una extensión de la brutalidad del régimen, pero frente a la quietud del anciano parecían insignificantes, simples trozos de metal sin poder real. El aire volvió a sentirse pesado, cargado con el peso de lo desconocido, y un viento frío comenzó a levantarse, arrastrando consigo susurros que parecían provenir del propio desierto. Todos contuvimos la respiración, sabiendo que la normalidad se había roto para siempre y que estábamos a punto de ser testigos de un acto que definiría nuestra fe o la destruiría por completo. La amenaza se materializó en la figura del comandante, un hombre cuyo rostro parecía tallado en piedra, impasible, y cuyos ojos habían perdido hace mucho tiempo cualquier rastro de compasión. Eran los ojos de alguien endurecido por una ideología que no toleraba la disidencia espiritual. Un instrumento ciego de un poder que se creía absoluto. Se paró frente a nosotros, con una postura erguida que emanaba una autoridad fría y metódica, y desenrolló un pergamino con un gesto deliberado. La acusación contra el pastor Reza era clara, leída en voz alta para que cada uno de nosotros la escuchara como una sentencia. Traición por predicar una fe prohibida. No habría juicio, no habría defensa, solo un castigo ejemplar diseñado para sofocar cualquier semilla de rebelión que pudiera germinar en nuestros corazones. Su voz, carente de toda emoción, era el martillo que sellaba nuestro destino. Inmediatamente después, lo llevaron al desierto. 2 de sus hombres tomaron al pastor por los brazos y lo guiaron hacia las afueras de la aldea, a un lugar conocido por todos nosotros, un lugar del que se hablaba en susurros. Era una extensión de tierra plana y agrietada, donde la arena parecía guardar los secretos de ejecuciones pasadas. Un cementerio sin lápidas donde el viento era el único que entonaba lamentos. Observamos desde una distancia prudente un grupo de almas paralizadas por el miedo, sintiendo cómo cada paso del pastor sobre esa tierra reseca era un segundo menos de esperanza para nuestra frágil comunidad. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, pero su luz no traía consuelo, sino que iluminaba con una claridad cruel el escenario de lo que estaba por suceder, haciendo que todo pareciera inevitable y definitivo. Allí, en medio de la nada, 10 de sus mejores hombres, armados con fusiles Kalashnikov, formaron una línea de muerte. Se movían con una eficiencia escalofriante, una coreografía de obediencia que no dejaba lugar a la duda ni a la vacilación. El sonido metálico de sus botas al posicionarse y el chasquido seco de las armas al ser preparadas resonaron en el silencio del amanecer como el eco de una profecía cumpliéndose. Verlos allí, de pie, con sus rostros cubiertos y sus armas apuntando hacia el horizonte, donde pronto estaría el pastor, fue como presenciar la materialización de nuestras peores pesadillas. La amenaza ya no era una posibilidad lejana, un rumor en las sombras. Era real, tangible, y estaba a solo unos metros de distancia, lista para borrar la presencia de nuestro guía espiritual de la faz de la tierra. La cuenta regresiva emocional comenzó para todos nosotros. No había un reloj marcando los minutos, pero podíamos sentir el tiempo escapándose con cada latido acelerado de nuestros corazones. Cada paso que daba el pastor Reza, con sus pies descalzos sobre la arena fría, parecía durar una eternidad, y sin embargo, sabíamos que su caminata era terriblemente corta. El comandante se paró a un lado, observando la escena con la misma expresión vacía, como si estuviera supervisando una tarea rutinaria. Su calma era lo más aterrador de todo, porque revelaba la certeza de que para él esto no era un acto de violencia, sino una simple cuestión de orden, una limpieza necesaria para mantener la pureza de su régimen. Y nosotros, su rebaño, solo podíamos mirar, impotentes, mientras nuestro pastor caminaba hacia su final. Pronto comprendí que el objetivo de aquella ejecución iba mucho más allá de silenciar a un hombre. El comandante no buscaba simplemente quitar una vida. Su propósito era aniquilar el símbolo de nuestra resistencia y nuestra fe. El pastor Reza era el corazón de nuestra comunidad secreta, la llama que mantenía viva la esperanza en la oscuridad. Matarlo a la vista de todos, de una manera tan pública y despiadada, era un mensaje claro y brutal. Su Dios no podía protegerlos,
Su fe era inútil frente al poder de las armas y el Estado. Querían que viéramos caer a nuestro líder para que nuestra propia convicción se derrumbara con él. La amenaza no era solo física, era un asalto directo a nuestra alma, un intento de arrancar de raíz la creencia que nos daba fuerzas para seguir adelante. Mientras el pastor se acercaba a su posición final, el ambiente cambió de una forma extraña. El viento del desierto, que había soplado con una insistencia helada durante toda la madrugada, de repente se calmó por completo. El aire se volvió denso, pesado, y un silencio neestéstweni se apoderó de todo, como si la propia naturaleza estuviera conteniendo la respiración. El tiempo pareció acelerarse. Los momentos que nos quedaban se sentían preciosos y fugaces. El sol, ahora un poco más alto en el cielo, proyectaba sombras largas y afiladas sobre la arena, dibujando una escena que parecía sacada de un antiguo relato de martirio. Ya no había vuelta atrás. El escenario estaba listo, los actores en sus posiciones, y el acto final de esta tragedia estaba a punto de comenzar. Miré a mi alrededor, a los rostros de mis hermanos y hermanas en la fe. Vi el terror en sus ojos, la desesperación tallada en sus facciones. La esperanza que nos había sostenido durante tanto tiempo se estaba desvaneciendo como la niebla de la mañana. Algunos cerraban los ojos, incapaces de soportar la visión. Otros murmuraban oraciones con los labios temblorosos, pero sus palabras sonaban huecas, ahogadas por la inmensidad de nuestra impotencia. Yo mismo sentí un frío que no era del amanecer, un vacío que comenzaba a instalarse en mi pecho. Por primera vez en mucho tiempo, la duda se abrió paso en mi mente. ¿Dónde estaba la protección que nos habían prometido? ¿Acaso estábamos solos en esto, abandonados a la merced de hombres sin alma? El comandante levantó una mano. No gritó, no hizo ningún gesto brusco, simplemente alzó la mano, y ese simple movimiento fue suficiente para que los 10 soldados levantaran sus fusiles al unísono, apuntando directamente al pecho del pastor Reza. El sonido coordinado de las armas al ser encajadas en sus hombros fue el punto final de cualquier esperanza que pudiera quedar. El pastor se detuvo, de pie, solo, frente a la línea de fuego. No se resistió, no suplicó. Simplemente se quedó allí, con la misma calma incomprensible que había mostrado desde el principio. Parecía tan frágil, tan vulnerable, y sin embargo, había una dignidad en su postura que desafiaba la brutalidad de la situación. Estábamos al borde del abismo, a un solo gesto de distancia de la oscuridad total. En ese instante, con el sol a sus espaldas y un pelotón de fusilamiento frente a él, me di cuenta de la verdadera naturaleza de esta prueba. Esto no era simplemente la ejecución de un hombre inocente, era una confrontación directa entre dos fuerzas invisibles, el poder terrenal que busca aplastar el espíritu y la fe inquebrantable que se niega a ser extinguida. El peligro ya no era solo la muerte física del pastor, sino la posible muerte de la creencia en el corazón de cada uno de nosotros. Estábamos siendo testigos de un juicio, no contra Reza, sino contra nuestra propia fe. Y mientras la mano del comandante comenzaba a descender, una pregunta silenciosa y aterradora llenó el aire. ¿Podría una oración, por más sincera que fuera, detener el avance de 10 balas? La misión del pastor Reza, en ese momento, se había transformado en su última caminata, un viaje forzado pero digno hacia el martirio que le habían impuesto. El sol, que apenas comenzaba a despuntar en el horizonte, teñía el cielo de un naranja polvoriento, una luz que no ofrecía calor ni consuelo, sino que iluminaba la escena con una claridad cruda y reveladora, sin dejar lugar a las sombras donde la esperanza pudiera esconderse. Cada paso que daba sobre la arena fría era deliberado, sereno, como si no estuviera caminando hacia su final, sino hacia un encuentro largamente esperado. Su figura, aunque frágil y encorvada por los años, proyectaba una sombra larga y firme sobre la tierra, una silueta de resistencia pacífica que parecía desafiar la misma inmensidad del desierto que lo rodeaba, convirtiendo su condena en una procesión sagrada. El viento helado del desierto, que antes parecía un simple elemento del paisaje, cobró una nueva vida, una personalidad propia. Se levantaba en pequeños remolinos de arena que danzaban a su alrededor, como si la propia naturaleza estuviera inquieta,
susurrando advertencias que solo los espíritus podían entender. El viento azotaba las túnicas de los soldados y las nuestras. Nos obligaba a entrecerrar los ojos, pero parecía evitar al pastor Reza. A su alrededor, el aire permanecía extrañamente calmado, como si una cúpula invisible lo protegiera de la furia del amanecer. Mientras avanzaba, con las manos atadas a la espalda, sus labios se movían en una oración silenciosa, una conversación íntima con su Dios que nadie más podía oír, pero cuya fuerza podíamos sentir todos, una vibración sutil en el aire que nos rodeaba. A pesar del ruido metálico del equipo de los soldados y del ambiente cargado de hostilidad, una paz incomprensible emanaba de él, una serenidad que contagiaba el espacio a su alrededor. Los guardias, acostumbrados a la resistencia, al miedo y a las súplicas, parecían desconcertados por su calma. Intercambiaban miradas incómodas, sus posturas rígidas traicionaban una confusión que no se atrevían a expresar con palabras. El pastor no era un prisionero común. Su sumisión no era la de un hombre derrotado, sino la de un alma que había aceptado su destino con una gracia que trascendía la comprensión humana. Su presencia silenciosa era más poderosa que cualquier grito de desafío, y en su quietud desarmaba la autoridad de sus captores, convirtiéndolos en meros actores secundarios de su propio sacrificio. Fue entonces cuando la exhaustión comenzó a apoderarse de nosotros, los observadores. No era un cansancio físico, sino un agotamiento del alma, un peso que nos oprimía el pecho y nos dificultaba la respiración. El frío del amanecer se había metido en nuestros huesos, pero era un frío interno, el hielo de la impotencia que nos paralizaba. Teníamos la garganta seca, no por la sed de agua, sino por el nudo de angustia que nos impedía tragar, por los gritos de protesta que morían en nuestros labios antes de nacer. Cada paso del pastor era un golpe sordo en nuestro espíritu, y el esfuerzo de mantenernos en pie, de ser testigos de aquella injusticia sin poder hacer nada, nos consumía las fuerzas de una manera que ninguna jornada de trabajo físico podría haberlo hecho. El viento seguía soplando con una insistencia implacable, trayendo consigo el sabor del polvo y la desolación. Sentía mis músculos tensos por el frío y la tensión, un dolor sordo que se extendía desde mi cuello hasta mis hombros. Miraba las dunas interminables que se extendían hasta donde alcanzaba la vista y sentía que el paisaje reflejaba el vacío que crecía en mi interior. La esperanza se había convertido en una brasa diminuta, a punto de ser extinguida por el soplo helado de la realidad. Quería cerrar los ojos, dar la espalda a esa escena insoportable, pero una fuerza mayor me obligaba a mirar, a grabar cada detalle en mi memoria, como si mi testimonio fuera lo único que podría sobrevivir a la masacre que se avecinaba. Estábamos cansados, profundamente cansados de tener miedo. La caminata continuó en un silencio casi absoluto, roto únicamente por el crujido de la arena bajo las botas de los soldados. Era un ritmo monótono, hipnótico, la banda sonora de una marcha fúnebre. El pastor Reza, con sus pies descalzos, no hacía ruido alguno. Se deslizaba sobre la tierra con una levedad que parecía desafiar su propio cuerpo. Observé sus huellas, efímeras, destinadas a ser borradas por el viento en cuestión de minutos, y pensé en el legado que estaba dejando, un legado no escrito en la arena, sino en los corazones de quienes lo amábamos. Su misión, ahora lo entendía, no era escapar de la muerte, sino enseñarnos cómo enfrentarla, cómo transformar un acto de brutalidad en un testamento de fe inquebrantable. El sol subía lentamente, y sus rayos empezaban a calentar el aire, pero la calidez no llegaba a nosotros. La luz solo servía para hacer más nítidos los contornos de la tragedia, para eliminar cualquier ambigüedad. Veíamos con una claridad dolorosa los fusiles en los hombros de los soldados, el brillo del metal, la expresión endurecida del comandante que caminaba unos pasos por detrás. Todo era real, tangible, ineludible. El mundo a nuestro alrededor, el vasto y silencioso desierto, parecía un escenario construido para este preciso momento, un anfiteatro natural donde se representaría el último acto de la vida de un hombre justo, y nosotros éramos el coro, condenados a observar en silencio. Me concentré de nuevo en el rostro del pastor. No había ni una pizca de odio en su mirada,
ni de resentimiento. Sus ojos, aunque fijos en el horizonte, parecían verlo todo, parecían abarcar el cielo, la tierra y a cada uno de nosotros. Había en ellos una compasión infinita, incluso para sus verdugos. Fue en ese momento que una pregunta surgió en mi mente, una duda que me sacudió profundamente. ¿Acaso estaba presenciando el final de un hombre, o el principio de algo que no podía ni empezar a comprender? Su paz no era de este mundo. Era una fuerza tranquila que desbarataba todas las leyes de la lógica y la supervivencia. Una evidencia de que su alma ya no estaba atada a las cadenas del miedo. Y entonces ocurrió el primer signo, un susurro visual en medio del drama silencioso. Un ave solitaria, una pequeña mancha oscura contra el cielo anaranjado, apareció de la nada. Lo extraordinario no fue su presencia, sino su vuelo. Mientras el viento soplaba con fuerza desde el este, el ave volaba con una calma imperturbable en la dirección contraria, hacia el oeste, sin batir las alas con esfuerzo, como si una corriente invisible la estuviera guiando. Se deslizó por el aire directamente sobre la cabeza del pastor Reza y por un instante pareció detenerse, suspendida en el tiempo y el espacio, antes de continuar su viaje imposible y desaparecer en la distancia. Fue un detalle mínimo, casi insignificante, pero para nosotros fue como un grito en el silencio. Nadie dijo nada, pero sentí una corriente eléctrica recorrer al pequeño grupo de creyentes que me rodeaba. Nos miramos unos a otros con los ojos muy abiertos, compartiendo una pregunta silenciosa. ¿Lo habían visto? Sí, todos lo habíamos visto. No fue una alucinación colectiva, fue un pequeño milagro, una grieta en la armadura de la desesperación. No entendíamos su significado, pero era una señal, un mensaje de que no estábamos solos, de que fuerzas invisibles estaban en juego en aquel desolado rincón del mundo. El miedo no desapareció, pero se mezcló con una nueva emoción, el asombro. Algo más grande que nosotros estaba ocurriendo, y el vuelo de aquel pájaro era la primera palabra de una historia que apenas comenzaba a escribirse. Poco después, ocurrió el segundo gesto, esta vez, uno profundamente humano. El pastor tropezó con una piedra suelta, su cuerpo frágil se tambaleó, y por un momento pareció que iba a caer. Instintivamente, uno de los soldados más jóvenes, que caminaba a su lado, extendió un brazo para sostenerlo, un reflejo de compasión que rompió la disciplina militar. Su superior le lanzó una mirada fulminante y el joven retiró la mano de inmediato, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Pero el gesto ya se había producido. En ese breve instante de contacto, una chispa de humanidad había cruzado la barrera del odio. El pastor Reza se enderezó y, volviendo ligeramente la cabeza, le dedicó al joven soldado una mirada de pura gratitud, un agradecimiento silencioso que pareció desarmarlo por completo. Aquel pequeño acto de bondad, tan inesperado en medio de tanta crueldad, me conmovió hasta las lágrimas. Demostraba que incluso en los corazones más adoctrinados, la semilla de la compasión aún podía germinar, y la respuesta del pastor, su perdón instantáneo y su gratitud, me enseñó más sobre el amor cristiano que 1000 sermones. No veía a un enemigo, veía a un ser humano, un joven atrapado en un sistema que lo obligaba a ser cruel. Esa interacción, que duró apenas unos segundos, fue un faro de luz en la oscuridad, un recordatorio de que la verdadera batalla no era entre hombres, sino entre las fuerzas del amor y el odio que habitan dentro de cada uno de nosotros. Con cada paso que daba, mi percepción de la escena cambiaba. Ya no veía una ejecución, sino un sacrificio voluntario. Comprendí que la misión del pastor Reza no era sobrevivir, sino plantar una semilla con su muerte. Su calma no era resignación, era una estrategia divina. Estaba desarmando a sus enemigos no con la fuerza, sino con el espíritu. Su viaje a través del desierto se había convertido en una lección viviente, una demostración de que el cuerpo puede ser encadenado y destruido, pero el alma que confía en Dios es verdaderamente libre. Cada paso que daba no lo alejaba de la vida, sino que lo acercaba a la fuente de toda vida. Sentí que yo también estaba en una misión. Mi papel era observar, recordar y, si sobrevivía, contar esta historia.
Cada detalle, cada gesto, cada cambio en la luz del sol se grababa en mi mente con una claridad sobrenatural. Me di cuenta de que estábamos siendo preparados para algo, que esta prueba no era solo para el pastor, sino para todos nosotros. Nuestra fe estaba siendo pasada por el fuego, purificada en el crisol del sufrimiento. Supe entonces que lo que estaba presenciando no era el final de una historia, sino el umbral de un acontecimiento que redefiniría nuestra existencia. No caminaba hacia su muerte, nos estaba guiando a través del valle de las sombras hacia una revelación que ninguno de nosotros podría haber anticipado. Finalmente, lo detuvieron. La caminata había terminado, y con ella, cualquier ilusión de que el tiempo pudiera estirarse indefinidamente para posponer lo inevitable. Lo obligaron a darse la vuelta y a ponerse de pie frente al pelotón, que ya estaba formado en una línea perfecta y mortal. El pastor Reza no se resistió. Simplemente se quedó allí, una figura solitaria y frágil contra la inmensidad del desierto, con el sol naciente a sus espaldas, creando un halo de luz que parecía una burla cruel del destino. El comandante se colocó a un lado, con una postura que denotaba una satisfacción fría y metódica. El escenario estaba completo. El silencio que cayó en ese momento fue diferente a todos los anteriores. Era un silencio final, el preludio de una violencia que mancharía la arena y nuestras almas para siempre. Estábamos en el umbral del fin, y cada fibra de mi ser gritaba en una agonía muda. Entonces, la voz del comandante cortó el aire. No fue un grito, sino una orden seca, precisa, desprovista de toda emoción. «Preparen». Y el sonido que siguió fue el más terrible que he escuchado en mi vida. El chasquido metálico y coordinado de 10 cerrojos al cargarse, al introducir la bala en la recámara, no fue solo un ruido. Fue un martillazo en el alma de cada uno de nosotros, un golpe sordo que hizo añicos la última y delgada capa de esperanza que nos quedaba. Ese sonido era la materialización de la muerte, la confirmación de que no había escapatoria, de que las oraciones se habían perdido en el viento y de que la fuerza bruta estaba a punto de reclamar su victoria. Sentí como algo dentro de mí se rompía, una cuerda tensa que finalmente cedía bajo el peso insoportable de la realidad. El fin era tangible, audible. El silencio que siguió a esa orden fue aún más pesado, más denso que el anterior. Parecía tener una sustancia física, un peso que nos oprimía el pecho y nos robaba el aire. Era como si el mundo entero, el desierto, el cielo, el sol, hubieran contenido la respiración, esperando el estallido que pondría fin a todo. En ese vacío absoluto, cada latido de mi corazón retumbaba en mis oídos como un tambor de guerra solitario. El tiempo se detuvo, suspendido en ese instante de tensión máxima. Ya no había nada que hacer, nada que decir, solo esperar, y esa espera era una tortura, un veneno que se extendía lentamente por nuestras venas, paralizando nuestra voluntad y ahogando cualquier pensamiento coherente en un mar de pánico silencioso y profundo. Miré a mi alrededor, buscando un atisbo de fortaleza en los rostros de mi gente, pero solo encontré el reflejo de mi propia desesperación. La fe se había quebrado en sus ojos, donde antes había una luz de confianza, ahora solo quedaba un vacío opaco, la cruda certeza de la muerte y el abandono. Vi a mujeres que habían cantado himnos con fervor, ahora mordiéndose los labios para no gritar, a hombres fuertes con los hombros hundidos por el peso de la impotencia. Sus miradas estaban perdidas, fijas en la escena, pero sin ver realmente, como si sus almas ya hubieran huido de sus cuerpos. Estábamos juntos, pero cada uno de nosotros estaba terriblemente solo en su propio infierno personal, presenciando el colapso de nuestro mundo, el fracaso de nuestro Dios. No pude soportarlo más. No podía seguir viendo la calma del pastor frente a la brutalidad inminente. No podía ver la expresión vacía de los soldados ni la desesperanza de mis hermanos. Cerré los ojos con fuerza, como si al hacerlo pudiera borrar la realidad, como si la oscuridad detrás de mis párpados pudiera protegerme del horror. Pero la imagen ya estaba grabada a fuego en mi mente. La línea de fusiles, la figura solitaria de Reza, el cielo indiferente. Sentí una profunda y amarga sensación de abandono,
una certeza helada de que estábamos completamente solos. La tiranía del plomo estaba a punto de silenciar la voz de la esperanza, y no había ninguna mano divina que la detuviera. El silencio de Dios era más ensordecedor que cualquier disparo. En esa oscuridad autoimpuesta, mi mente se convirtió en un torbellino de preguntas silenciosas y desesperadas. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué nos has abandonado en este momento? Te hemos servido en secreto. Hemos arriesgado nuestras vidas por mantener viva tu palabra en esta tierra hostil. Y ahora, ¿es este el final? ¿Un silencio vacío como respuesta a nuestras súplicas? Las palabras de las Escrituras, que siempre habían sido mi consuelo y mi guía, ahora sonaban huecas, promesas rotas que se burlaban de nuestra fe. El sentimiento de traición, no de parte de los hombres, sino de parte del cielo, me invadió como una ola de hielo, congelando lo poco que quedaba de mi espíritu. La fe, sin una respuesta, se convierte en una carga insoportable. Mi cuerpo comenzó a temblar, no por el frío del amanecer, sino por un frío interior, un temblor que nacía en lo más profundo de mi ser. Mis manos se sentían entumecidas, mis rodillas débiles, como si fueran a ceder en cualquier momento. Intenté respirar hondo, pero el aire parecía no llegar a mis pulmones. El mundo exterior se desvaneció, los sonidos se apagaron, y solo quedé yo, flotando en un abismo de desesperación. El fin era inevitable, y con él, la muerte no solo de un hombre bueno, sino la muerte de la creencia en el corazón de todos nosotros. ¿Cómo podríamos volver a orar después de esto? ¿Cómo podríamos volver a confiar en un Dios que permite que sus siervos más fieles sean masacrados ante los ojos de su rebaño? Quise rezar una última vez, aferrarme a una última oración, pero mi mente estaba en blanco. Las palabras no venían. La fuente de la que siempre había bebido en momentos de angustia se había secado por completo. Era la sequía del alma, el vacío espiritual más absoluto que jamás había experimentado. Me sentí como un niño perdido en un desierto infinito, llamando a un padre que no respondía. La nada. Eso era todo lo que encontraba dentro de mí. Una nada fría, oscura y aterradora. Comprendí entonces que este era el verdadero punto de quiebre, no el miedo a la muerte, sino la pérdida total de la conexión con lo divino, el momento en que te das cuenta de que tu fe ha muerto antes que tu cuerpo. Y justo ahí, en el fondo de ese pozo de desesperación, un recuerdo fugaz brilló débilmente. No fue una visión grandiosa, ni una voz del cielo. Fue la imagen de mi abuela, muchos años atrás, sentada junto a la ventana en una tarde lluviosa. Recordé sus manos, arrugadas y llenas de venas, pasando las cuentas de un rosario gastado, y recordé su voz, tranquila y firme, diciéndome una frase simple que yo apenas entendía de niño. Incluso en la noche más oscura, Andrés, una sola vela es suficiente para recordar que la luz existe. La imagen duró solo un segundo, un parpadeo en la oscuridad, pero fue como un ancla diminuta en medio de una tormenta furiosa. No me devolvió la esperanza, pero me impidió ahogarme por completo. Abrí los ojos, la visión de mi abuela se había desvanecido, y la cruda realidad del desierto me golpeó de nuevo. Pero algo había cambiado. El pánico había sido reemplazado por una extraña y resignada calma. El final seguía siendo inevitable, pero ya no luchaba contra él. Mi mirada se encontró con la del comandante, y en ese preciso instante, él levantó lentamente su mano derecha. El gesto fue deliberado, casi ceremonial, como el de un sacerdote oscuro a punto de realizar un sacrificio. En ese movimiento ascendente se concentró toda la desesperación de nuestra causa perdida, toda la tiranía del mundo, toda la brutalidad del hombre. Su mano quedó suspendida en el aire, un punto final en la historia de nuestra fe. El universo entero pareció detenerse en ese gesto. El viento, la luz, el tiempo mismo, todo quedó congelado, pendiente de la caída de esa mano. El silencio se hizo aún más profundo, si es que eso era posible. Un vacío expectante que absorbía todo sonido, todo pensamiento. No había nada más en el mundo que esa mano levantada y los 10 fusiles que esperaban su señal. Era la oscuridad absoluta, el momento previo a la catástrofe, la pausa tensa y larga
antes de que el corazón del mundo diera su siguiente y último latido. Y en esa pausa, en ese abismo de silencio, sentí que no solo estábamos al borde de la muerte, sino al borde de una revelación terrible o de un milagro imposible. La mano del comandante cayó. Fue un gesto rápido, casi indiferente, pero para nosotros fue el fin del mundo descendiendo en cámara lenta. El grito de «¡Fuego!» rasgó el aire del amanecer, una palabra afilada y brutal que debería haber sido seguida por el estruendo de la muerte. Pero no hubo estruendo. En su lugar, un sonido seco, metálico y ridículamente pequeño se escuchó 10 veces. Clic, 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 el eco de 10 percutores golpeando en vano. 10 martillos cayendo sobre un yunque de silencio. Fue el sonido del fracaso, el sonido de la muerte negándose a obedecer. Un silencio atónito, más ensordecedor que cualquier explosión, se apoderó del desierto, un vacío tan profundo que podíamos oír el latido de nuestros propios corazones aterrorizados, preguntándose si nos habíamos vuelto locos. El tiempo, que se había detenido, se reanudó en un caos de confusión. Los soldados, autómatas de la obediencia, se quedaron congelados por un instante, con sus fusiles aún apuntando, sus dedos todavía en los gatillos. Sus cuerpos estaban entrenados para la detonación, para el retroceso, para el olor a pólvora, pero no para esto, no para el silencio. Vi cómo uno de ellos bajaba el arma lentamente, mirándola como si fuera un objeto extraño, una herramienta que lo había traicionado. El comandante, con el rostro contraído en una máscara de furia y desconcierto, gritó una orden ininteligible, una mezcla de maldición y mandato. El orden meticuloso de la ejecución se había desmoronado, reemplazado por un ballet de incredulidad y pánico contenido, mientras el universo entero parecía contener la respiración. Los soldados, desconcertados, comenzaron a revisar sus armas con una torpeza que delataba su pánico. Accionaron los cerrojos, expulsaron cartuchos que parecían perfectamente normales y volvieron a cargar con una prisa febril. Sus movimientos, antes tan precisos y coordinados, ahora eran torpes, casi desesperados. Estaban tratando de encontrar una explicación lógica, un fallo mecánico, cualquier cosa que pudiera devolver el sentido a su mundo. Pero no había ninguna. Las armas eran perfectas, la munición era nueva. El problema no estaba en el metal ni en la pólvora. El problema estaba en las leyes mismas de la física, que parecían haberse tomado un descanso en aquel rincón olvidado del mundo, dejando a estos hombres armados completamente impotentes frente a su prisionero desarmado. En ese instante de caos humano, la naturaleza misma cambió. El viento, que había soplado con una insistencia helada durante toda la madrugada, cesó por completo. No fue una disminución gradual, fue un cese abrupto, como si una mano gigante hubiera cerrado un interruptor. El aire, de repente, se volvió denso, inmóvil, y el polvo que danzaba en el aire se asentó suavemente sobre la arena, cubriéndolo todo con una fina capa de quietud. El silencio ya no era de tensión, sino de expectación sagrada. Podía sentir el cambio en mi piel, en mis pulmones. El frío del desierto comenzó a disiparse, reemplazado por una calidez suave y extraña que no provenía del sol, sino del aire mismo, como si estuviéramos dentro de una habitación invisible y protegida. Y entonces la vi, una luz. No era la luz del sol, que ya teñía el horizonte de naranja. Era una luz diferente, que descendía lentamente del cielo despejado, directamente sobre el lugar donde estaba el pastor Reza. Era una luz dorada, densa y cálida como la miel líquida, que no cegaba, sino que iluminaba desde adentro. Se movía con una gracia deliberada, como si tuviera conciencia propia, y al tocar el suelo no se dispersó, sino que se acumuló alrededor del pastor, formando una columna de resplandor sereno. Cada grano de arena a sus pies comenzó a brillar con un fulgor propio, transformando aquel pedazo de desierto en un altar improvisado, un suelo sagrado que parecía vibrar con una energía desconocida. Observé con la boca seca y los ojos llenos de lágrimas cómo la luz lo envolvía por completo. No era un fuego que consumiera, sino una presencia que abrazaba. Dentro de esa cúpula dorada,
La figura frágil del pastor Reza parecía ganar fuerza. Su espalda encorvada se enderezó sutilmente. Su cabeza se levantó. El mundo exterior, con sus soldados y sus armas, se desvaneció, volviéndose borroso e insignificante. Solo existía él y la luz. El miedo en mi corazón no desapareció, pero se transformó. Ya no era el miedo a la muerte y a la violencia, sino un temor reverencial, un asombro sagrado ante la manifestación de un poder que desafiaba toda comprensión humana, un poder que había decidido intervenir en nuestra historia de la manera más silenciosa y espectacular. Los soldados retrocedieron instintivamente. No fue una orden, fue un reflejo de puro terror. Dejaron caer sus fusiles. El sonido del metal golpeando la arena fue el único ruido en aquel silencio místico. Algunos cayeron de rodillas, cubriéndose el rostro como si no fueran dignos de presenciar tal visión. Otros simplemente se quedaron paralizados, con los ojos muy abiertos. Sus rostros antes impasibles ahora eran un lienzo de asombro y miedo. Su entrenamiento, su ideología, toda la armadura de crueldad que los cubría, se hizo añicos en un instante. Ya no eran soldados de un régimen, eran simples hombres, pequeños y vulnerables, enfrentados a la inmensidad de lo divino. Estaban presenciando lo imposible, y esa visión los estaba quebrando y rehaciendo al mismo tiempo. El pastor Reza, dentro de la columna de luz, abrió los ojos, y cuando lo hizo, sentí que una corriente eléctrica recorría mi cuerpo. Ya no eran los ojos de un anciano cansado que caminaba hacia la muerte. Eran los ojos de un heraldo, de un mensajero. Brillaban con la misma luz dorada que lo rodeaba, y en su profundidad no había miedo ni dolor, sino una calma sobrenatural, una autoridad que no era de este mundo. Su mirada recorrió lentamente los rostros de sus verdugos, no con juicio, sino con una compasión tan profunda que era casi dolorosa de ver. Luego, su mirada se encontró con la nuestra, la de su rebaño, y en ella vimos la respuesta a todas nuestras oraciones silenciosas, la confirmación de que nunca habíamos estado solos. Su boca se abrió, y cuando habló, su voz no era la suya. No era la voz frágil y gastada del anciano maestro. Era una voz que parecía nacer del centro de la tierra y del corazón del cielo al mismo tiempo. No gritó, pero cada sílaba resonó en el desierto, como si hubiera sido amplificada por un poder invisible. La voz no entró por mis oídos, sino que vibró directamente en mi pecho, en mis huesos, en mi alma. Era un sonido que era a la vez música y trueno, una declaración de soberanía absoluta que silenció todo pensamiento y llenó el universo entero. Era la voz de la autoridad final, una voz que no pedía, sino que decretaba la realidad. Y entonces pronunció las palabras, lentas, claras, definitivas: mi vida no la quita el hombre, sino aquel que la dio. Cada palabra era una verdad que se asentaba en el aire, inmutable y eterna. La frase no fue una súplica ni una defensa. Fue una declaración de hechos, la revelación de una ley superior que gobernaba por encima de las leyes de los hombres y sus armas. En ese momento, la dinámica del poder se invirtió por completo. El prisionero se convirtió en el juez y los ejecutores en los acusados. La luz a su alrededor pareció intensificarse con sus palabras, pulsando con una energía que hacía vibrar el suelo bajo nuestros pies, confirmando la verdad de lo que acabábamos de oír. Los soldados, que ya estaban de rodillas o paralizados por el miedo, ahora se postraron por completo, con la frente pegada a la arena. No era un acto de disciplina, sino de adoración involuntaria. El terror sagrado los había vencido, los había purificado. Vi lágrimas surcando sus rostros cubiertos de polvo, lágrimas de miedo, de arrepentimiento, de una comprensión abrumadora que sus mentes apenas podían procesar. Habían venido a matar a un hombre y se habían encontrado cara a cara con su Dios. La escena era surrealista. Un pelotón de fusilamiento desarmado y postrado ante el hombre al que habían venido a ejecutar, mientras la luz divina lo convertía en un faro en medio del desierto. En ese instante, en medio del asombro y las lágrimas, lo comprendí todo. El milagro no había sido para evitar el sufrimiento. La prueba había sido real. El miedo, la desesperación, la sensación de abandono, todo había sido necesario.
Dios no había intervenido para evitar que el pastor caminara por el valle de las sombras, sino para caminar con él, para mostrarle a él y a nosotros que incluso en el punto más oscuro, en el momento exacto de la ejecución, su presencia era más real que las balas. La lección no era que la fe nos salva del dolor, sino que la fe nos sostiene a través de él, revelando un poder que la muerte misma no puede tocar. La luz dorada comenzó a atenuarse, no de forma abrupta, sino disolviéndose suavemente en el aire de la mañana, como si estuviera siendo reabsorbida por el cielo. La calidez sobrenatural permaneció un poco más. Un abrazo invisible que nos aseguraba que lo que habíamos visto era real. El pastor Reza se quedó de pie, solo, en medio del círculo de sus verdugos postrados. La luz se había ido, pero algo de su resplandor permanecía en sus ojos, en su rostro, en la paz que emanaba de él. El mundo volvió a ser el que era, pero al mismo tiempo, nada volvería a ser igual. El milagro no había terminado, simplemente se había transformado, pasando de ser una visión a ser una verdad grabada en nuestras almas. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era un silencio de tensión ni de miedo, sino un silencio de reverencia. Nadie se movió, nadie se atrevió a hablar. El comandante seguía de rodillas, con la cabeza gacha, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Los soldados permanecían inmóviles, como estatuas de sal. Nosotros, el rebaño, nos quedamos a la distancia, respirando el aire nuevo, un aire cargado con el peso de lo sagrado. Éramos testigos, y sabíamos que el testimonio de aquella mañana no podría ser contado con simples palabras, porque algunas verdades solo pueden ser vividas, grabadas a fuego en la memoria, por el toque directo de lo divino. Finalmente, el pastor Reza dio un paso, y luego otro. Comenzó a caminar no hacia nosotros, sino hacia el comandante arrodillado. No había triunfo en su andar, solo una infinita y serena compasión. El sol, ahora más alto en el cielo, proyectaba su sombra larga sobre la arena, pero ya no era la sombra de un condenado, sino la de un hombre que había caminado a través del fuego y había salido ileso. El mundo se había callado para escuchar lo que vendría a continuación, y todos nosotros, creyentes y verdugos por igual, esperamos en un silencio absoluto, sabiendo que el acto final de este drama divino aún no se había escrito. La intervención había terminado, pero la transformación apenas comenzaba. El pastor Reza se acercó al comandante arrodillado, y cada uno de sus pasos sobre la arena era un veredicto de silencio y gracia. No había prisa en su movimiento, solo la calma de un río que fluye hacia su destino inevitable. El único sonido que rompía el silencio sagrado era el llanto ahogado del hombre que, minutos antes, había sido el árbitro de la vida y la muerte. Sus sollozos no eran de frustración o de ira, sino el sonido de un corazón de piedra rompiéndose, el lamento de un alma que se encontraba por primera vez con su propia desnudez ante un poder que no podía comprender ni combatir. Nosotros, a la distancia, observábamos la escena, conteniendo la respiración, sintiendo que estábamos presenciando no el final de una ejecución, sino el nacimiento de algo nuevo y terrible en su belleza, una conversión forjada en el fuego de lo imposible. La transformación del comandante fue instantánea y total. La armadura de su ideología, construida con años de adoctrinamiento y crueldad, se había hecho añicos con una sola frase y una columna de luz. Su cuerpo, antes erguido y desafiante, ahora estaba encorvado por el peso de una revelación que lo había aplastado. Cada sollozo que sacudía sus hombros parecía expulsar años de odio y certeza ciega. Había venido a demostrar el poder del Estado sobre la fe, y en su lugar había descubierto la impotencia de sus armas frente a la soberanía del cielo. Su llanto era una rendición, no a un hombre, sino a la verdad abrumadora que acababa de presenciar. La justicia divina no había llegado con una espada de fuego, sino con un espejo que le devolvía el reflejo de su propia fragilidad y la inmensidad de la misericordia. El colapso de su líder fue la señal que rompió la disciplina de sus hombres. Uno a uno, los soldados que aún permanecían de pie bajaron sus fusiles, no con la precisión de un ejercicio militar, sino con la torpeza de quienes despiertan de un largo y terrible sueño. Las armas, que momentos antes
Eran extensiones de su voluntad y símbolos de su poder. Ahora parecían objetos extraños y pesados, reliquias de una fe muerta en la violencia. Algunos las dejaron caer en la arena con un ruido sordo, como si quemaran en sus manos. Otros las apoyaron suavemente, con un gesto casi reverencial, como si estuvieran deponiendo no solo un arma, sino una vida entera de obediencia ciega. Ya no eran un pelotón de fusilamiento, eran 10 almas desnudas bajo la mirada de Dios. Y entonces, la ola de emoción nos alcanzó a nosotros, su rebaño. El asombro inicial, que nos había dejado paralizados, se disolvió en una marea de alivio tan abrumadora que nos dobló las rodillas. Fue como si un nudo que llevábamos en la garganta durante años finalmente se deshiciera, liberando un torrente de lágrimas que no eran de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que dolía. El aire que llenaba nuestros pulmones ya no era el aire helado del miedo, sino el aliento cálido de la vida renovada. Nos abrazamos unos a otros, sin decir palabra, compartiendo un llanto silencioso que lavaba el polvo del desierto y la desesperación de nuestros corazones. Habíamos llegado al borde del abismo, y si en lugar de caer, habíamos aprendido a volar, sostenidos por una mano invisible. El pastor Reza se detuvo frente al comandante. No lo miró con triunfo ni con juicio. Se inclinó lentamente, con el esfuerzo propio de su edad, y posó una mano sobre el hombro tembloroso del hombre que había ordenado su muerte. Fue un gesto simple, casi paternal, un acto de contacto humano que cruzó el abismo insondable que los separaba. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. El toque de su mano era un sermón completo, una declaración de que el perdón era más poderoso que la ofensa, que la gracia era la respuesta final a la brutalidad. En ese simple gesto, la justicia del cielo se manifestó en su forma más pura, no como castigo, sino como una oportunidad de redención ofrecida libremente al enemigo vencido. El hombre levantó la vista, y su rostro era un mapa de devastación y asombro. Las lágrimas habían trazado surcos limpios en la capa de polvo y sudor que cubría su piel. Sus ojos, antes fríos como el acero, ahora eran 2 pozos de vulnerabilidad y confusión, reflejando la figura tranquila del anciano que estaba arrodillado a su lado. Pude ver en su mirada la lucha de una mente que intentaba procesar lo imposible, la colisión de toda su realidad con una verdad que la desafiaba por completo. Abrió la boca para hablar, pero solo un gemido roto escapó de sus labios. Había perdido el poder de la palabra, el poder de la orden. En presencia de la verdadera autoridad, se había quedado sin voz, reducido a la esencia más básica de un ser humano, un alma necesitada de misericordia. Y es aquí, al presenciar este acto de gracia imposible, al ver el odio disolverse como la sal en el agua bajo el sol de la mañana, que siento la necesidad de hacer una pausa y hablarles directamente. La memoria de ese momento es tan vívida, tan sagrada, que me siento obligado a compartir su peso y su luz con ustedes, porque lo que vi no fue solo la salvación de un hombre, sino la prueba de que el amor divino sigue interviniendo en los asuntos de los hombres de las maneras más inesperadas. Si usted cree que Dios todavía obra milagros, que su poder aún puede desarmar ejércitos y transformar corazones, le pido que escriba amén en los comentarios para que juntos podamos afirmar esta verdad que trasciende el tiempo y el desierto. Permítanme llevarlos de vuelta a la arena, a ese instante suspendido. El perdón ofrecido por el pastor fue como la primera gota de lluvia sobre una tierra sedienta, y su efecto se extendió en ondas. El llanto del comandante se suavizó, transformándose de un lamento de desesperación a un sollozo de liberación. A nuestro alrededor, el llanto de nuestra comunidad también cambió. El alivio dio paso a una alegría serena, una paz que se asentaba en nuestros corazones como un bálsamo. Las madres que habían estado llorando en silencio ahora sonreían a través de sus lágrimas, atrayendo a sus hijos más cerca, como si quisieran protegerlos con la certeza de esta nueva esperanza. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio lleno, no vacío, un silencio de comunión. Mi mirada se encontró con la del joven soldado, aquel que, en un fugaz momento de compasión, había intentado sostener al pastor cuando tropezó. Estaba de rodillas.
no muy lejos del comandante, con el rostro levantado hacia el cielo. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero en sus ojos no había miedo ni confusión, sino una expresión de éxtasis, de adoración pura. Me miró y en su mirada vi el reconocimiento. Ambos éramos testigos, pero él había estado del otro lado, y su transformación era quizás la más profunda de todas. Había sido liberado no de un enemigo externo, sino de la tiranía de la obediencia al mal. Su alma, por primera vez, era libre, y su rostro resplandecía con la belleza de esa libertad recién descubierta. El pastor finalmente se puso de pie y se volvió hacia nosotros, su rebaño. Su rostro, iluminado por el sol de la mañana, estaba sereno, casi luminoso. Lentamente comenzamos a acercarnos, cruzando la línea invisible que antes nos separaba de la zona de ejecución. El miedo se había ido. La arena que momentos antes representaba nuestra tumba, ahora era un suelo sagrado, el escenario de nuestra salvación. Nos reunimos a su alrededor, y él nos recibió con una sonrisa cansada pero llena de amor. Nos abrazó, uno por uno, y en cada abrazo sentimos la transferencia de esa paz sobrenatural que lo habitaba. No se necesitaron palabras para explicar lo que había sucedido. Nuestros corazones lo entendían todo. La justicia divina se había manifestado, no como un acto de venganza, sino como una disolución. El mal no había sido destruido, había sido desarmado, expuesto en su impotencia y luego invitado a la redención. El comandante, con una dignidad recién encontrada, se puso de pie. Miró a sus hombres, ya no con la arrogancia de un oficial, sino con la humildad de un peregrino. Con un simple gesto de su mano, les indicó que recogieran sus armas, no para usarlas, sino para marcharse. La amenaza que había definido nuestras vidas durante tanto tiempo se había evaporado, no por la fuerza, sino por la abrumadora presencia del bien, demostrando que la luz no necesita luchar contra la oscuridad, solo necesita brillar. Mientras los soldados se retiraban en un silencio atónito, el aire mismo parecía haber sido purificado. La pesadez opresiva que nos había acompañado durante toda la madrugada se había levantado, reemplazada por una ligereza que hacía que cada respiración fuera un acto de celebración. El sol, ahora completamente visible sobre el horizonte, bañaba el desierto con una luz dorada y limpia, y por primera vez en mucho tiempo, su calor se sentía como una caricia, no como una amenaza. La paz descendió sobre nosotros, no como la ausencia de conflicto, sino como una presencia activa, una certeza tranquila que se instaló en el centro de nuestro ser, prometiéndonos que, sin importar lo que viniera, nunca más estaríamos solos. Nos quedamos allí, en medio del desierto, durante mucho tiempo después de que se fueran. Enemigos y hermanos, verdugos y víctimas, ahora éramos solo un pequeño grupo de seres humanos, de pie bajo el mismo cielo inmenso, unidos por el recuerdo de un milagro. Las armas olvidadas en la arena por el comandante y sus hombres eran el único testimonio físico de la batalla que se había librado y ganado sin un solo disparo. La verdadera justicia no había sido la muerte del opresor, sino su conversión. La verdadera victoria no era nuestra supervivencia, sino la prueba irrefutable de que la fe, incluso del tamaño de un grano de mostaza, podía mover no solo montañas, sino también los corazones endurecidos de los hombres. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, no hubo luto en nuestra comunidad. No hubo celebraciones ruidosas ni cánticos de victoria, solo un silencio profundo y sereno que se instaló en nuestras almas como un bálsamo. Los disparos que nunca sonaron, resonaron en nuestros corazones con más fuerza que cualquier explosión, no como un eco de violencia, sino como la vibración de una promesa cumplida. El aire del desierto, que antes olía a miedo y a polvo, ahora parecía limpio, purificado, como si la misma creación hubiera sido lavada por la gracia. Nos sentamos juntos bajo las estrellas, no para vigilar ni para temer, sino simplemente para estar, para respirar juntos en la quietud de un mundo que había sido rehecho ante nuestros propios ojos. La paz no era la ausencia de nuestros enemigos, era la abrumadora presencia de nuestro protector, una certeza que no necesitaba ser hablada
para ser comprendida por todos. El pastor Reza fue liberado, aunque en realidad nunca había estado cautivo. Regresó a nosotros no como un héroe que regresa de la batalla, sino como un jardinero que regresa del campo, con la tierra sagrada todavía adherida a sus pies. Su humildad era aún más profunda que antes. No hablaba del milagro como un logro, sino como un regalo que se le había permitido presenciar. Sin embargo, algo en él había cambiado para siempre. Una luz tranquila habitaba en sus ojos, una autoridad serena que no provenía de su conocimiento de las Escrituras, sino de haber estado cara a cara con la fuente de todas ellas. Ya no era solo nuestro maestro, se había convertido en un faro, un recordatorio viviente de que la fe no es una creencia, sino una experiencia directa con el poder que sostiene al universo. La historia de lo que sucedió esa mañana se extendió, no como un incendio forestal, sino como el polen en la brisa de primavera. Se convirtió en un susurro sagrado, una leyenda contada en voz baja en las reuniones secretas de creyentes a lo largo de toda la región. Era la historia del hombre a quien el desierto se negó a matar, del profeta, cuyas palabras habían desarmado a un ejército. Este testimonio encendió una llama de esperanza en los corazones más oscuros y desesperados, fortaleciendo la fe de innumerables almas que vivían bajo la misma sombra de opresión. El régimen podía controlar las calles, las armas y los cuerpos, pero no podían controlar un susurro, y ese susurro se estaba convirtiendo en un coro silencioso de resistencia espiritual, más poderoso que cualquier ejército. Mi propia fe, que yo creía sólida, fue demolida y reconstruida sobre cimientos completamente nuevos. Antes de esa mañana, mi fe era un conjunto de reglas, un servicio, un compromiso con una causa justa. Después, se convirtió en una relación. Comprendí que la fe no es un escudo que nos protege del sufrimiento, sino una luz que nos guía a través de él. No está diseñada para eliminar el miedo, sino para darle un propósito, para transformarlo en un catalizador de milagros. Aprendí que la verdadera oración no es pedir que la tormenta se detenga, sino pedir el coraje para caminar a través de ella, con la certeza de que incluso en la oscuridad más profunda no caminamos solos. La prueba no había sido un castigo, había sido una invitación a ver más allá del velo de lo visible. Nunca volvimos a ver al comandante ni a sus hombres en nuestra aldea. El poder que representaban se había desvanecido de nuestra realidad. Meses más tarde, sin embargo, llegaron rumores a través de las caravanas de mercaderes. Hablaban de un oficial de alto rango que había abandonado su puesto, renunciando a su carrera para vivir en una comunidad agrícola remota, trabajando la tierra en silencio. Contaban historias de jóvenes soldados que habían desertado, esparciéndose por el país, llevando consigo el recuerdo imborrable de una luz dorada y una voz que había hecho temblar la tierra. El milagro no fue solo para nosotros, los creyentes. Fue una semilla plantada en el corazón de nuestros perseguidores, una prueba de que la gracia de Dios no distingue entre amigos y enemigos, sino que busca redimirlos a todos. Aquel evento en el desierto, ahora lo sé, no fue un final. Fue el verdadero comienzo de la misión del pastor Reza. Ya no era un maestro que se escondía en las sombras, sino una leyenda viviente cuya historia le precedía, abriendo puertas y corazones que antes estaban cerrados por el miedo. Su mensaje se volvió más simple y, al mismo tiempo, infinitamente más profundo. Ya no hablaba solo de la supervivencia de la fe, sino de su poder para transformar activamente el mundo. Pero la historia no terminó con los soldados marchándose. 3 días después de aquel amanecer, algo aún más grande sucedió, algo silencioso y personal, que nos demostró que la intervención divina no había sido un acto aislado, sino el primer capítulo de una nueva era para todos nosotros. El viento sigue soplando sobre la arena de Kandahar, y el sol sigue saliendo cada mañana, indiferente a los dramas de los hombres, pero para aquellos de nosotros que estuvimos allí, el aire ya no es el mismo. Lleva consigo el recuerdo de una luz, el eco de un silencio y la certeza de una presencia. Aprendimos la lección más importante de todas, que los milagros más grandes no llegan con truenos para cambiar el mundo, sino como un susurro para cambiar un solo corazón, y un corazón que ha sido tocado por la gracia. Descubrimos,
tiene el poder de empezar a cambiarlo todo.